Sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario de hoy, 25 de agosto. Antes de empezar con los asuntos de carácter resolutivo, nos levantamos y guardamos un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género. Señora alcaldesa, ¿Sí? una cuestión, y es que me gustaría que además del minuto de silencio por las víctimas de carácter de género, que se suele hacer todos los meses en este pleno, se haga extensivo a los muertos del terremoto de Italia y a la española que ha muerto. A los fallecidos por el terremoto ayer de Italia, perfectamente. Damos comienzo con el primer punto de carácter resolutivo, que es la propuesta de alcaldía de la resolución de las alegaciones que se hicieron al presupuesto 2016, así como la aprobación definitiva del mismo. Por comisión informativa celebrada el día 22, el pasado lunes 22, a petición del Partido Popular, se solicitó que fuese doble tiempo y así fue aprobado en dicha comisión. Por tanto, sería 8 minutos de exposición, hasta 8 minutos, 8 minutos para el primer turno y 4 minutos para el segundo turno, el grupo que quisiera hacer uso de ese tiempo. Por tanto, el concejal, señor Jiménez, tiene... el dictamen. Sí. La Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Municipales, celebrada el 22 de agosto de 2016, dictaminó la propuesta de alcaldía favorablemente con el siguiente resultado: EVA Podemos, sí; Ciudadanos, abstención; Partido Popular, abstención; Partido Socialista e Izquierda Unida, sí. Bien. Muy bien, su turno. La propuesta de alcaldía-presidencia, visto que el presupuesto municipal fue aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el 30 de junio del 2016, siendo publicado por edicto en el BOP el día 7 de julio del 2016 e iniciándose un periodo de presentación de alegaciones el día 8 de julio y hasta 25 de julio de 2016, ambos inclusive. Visto que las alegaciones presentadas durante el plazo de exposición pública, cumpliéndose con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto del 2 de 2004 de 5 de marzo, con el siguiente orden fueron los siguientes. Número 1, alegación presentada por el sindicato CESIF el día 18 del 7 de 2016, bajo registro de entrada 2016/12-467, y alegación presentada por Grupo Municipal Popular el día 25 del 7 de 2016, bajo número de registro general de entrada 2016/12-891. Visto que el expediente consta informe de intervención municipal informando sobre las alegaciones presentadas. Por tanto, en uso de las atribuciones que se confiere de la Ley Base de Régimen Local, Ley 785 de 2 de abril, propongo al Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar y declarar no admitidas y, por tanto, desestimadas por no entrar en el fondo del asunto la alegación primera, segunda, tercera y cuarta del sindicato CESIF y declarar desestimada la alegación quinta del mismo recurrente. Y segundo, aprobar y declarar desestimada todas las alegaciones presentadas en el documento del Grupo Municipal Popular. Tercero, aprobar definitivamente el presupuesto municipal del ejercicio de 2016 e insertar el anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Málaga. Muy bien, ¿algún turno de intervención? El Grupo de Ciudadanos, EVA, Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Turno de intervención del Grupo de EVA. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Con respecto
a las alegaciones ha quedado claro en base a los informes de intervención de fondo que tanto las alegaciones presentadas por el sindicato SECIF como a las del PP pues no se ajustan a los artículos que marca la Ley Reguladora de Haciendas Locales en su artículo 170. En cuanto a la aprobación de los presupuestos, creo que pues la ciudadanía no es todavía consciente de la gravedad del hecho de que no se vayan a aprobar hasta ahora. Son múltiples las dificultades que hasta llegar a este momento nos hemos encontrado y pues tenemos que asumir todos pues las responsabilidades que nos toquen. A partir de este momento pues podremos desarrollar una serie de proyectos en las distintas áreas para mejorar pues bastante la situación actual. Por ejemplo, en participación pues se va a trabajar por llevar para el próximo año unos presupuestos participativos. Se van a acometer mejoras en el departamento de informática en cuanto a recursos humanos y medios técnicos para poder cumplir, por ejemplo, con la ley de transparencia. En deporte se van a mejorar las instalaciones, pues están deterioradas, se va a poder sacar la bolsa de monitores deportivos, se van a poder llevar a cabo medidas para desarrollar un modelo deportivo acorde con los tiempos en servicios sociales, pues va a ser posible la conformación de un verdadero equipo de servicios sociales tan necesario para poner en su lugar los derechos sociales y que no sean una cuestión de beneficencia o de caridad. En playas pues se van a poder mejorar las infraestructuras y los servicios existentes, se va a tratar de extender la temporada, mejorar el mantenimiento, que es algo que ha brillado por su ausencia. Se va a conformar un equipo gestor de playa y se va a tratar de crear un equipo específico de servicio operativo. En aparcamientos municipales, pues se van a acometer una serie de reformas esenciales porque la calidad de los puestos de trabajo de los compañeros del parking pues así lo necesita, para que sea admisible un parking, por ejemplo el del Balcón de Europa, que genera tantos beneficios y que se ha encontrado en unas condiciones lamentables, y ahora vamos a poder trabajar por mejorar la situación por medio de poder poner también pues cámaras demandadas por ellos desde hace tiempo y mejorar la iluminación y la megafonía. Por no hablar del parking de Burriana, cuyo lastre desgraciadamente pues arrastraremos durante mucho tiempo, ¿no? Y pues otros proyectos importantes pues será el proyecto de Giner de los Ríos y otro montón de cosas, trabajar por la reapertura del paseo de Carabineros, el festival de teatro, abordar un plan de movilidad para Nerja. Muy bien, muchas gracias. El turno de Ciudadanos. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, decir que nos felicitamos porque por fin un sindicato como el CECIF, por primera vez en la historia de los presupuestos de Nerja, ha presentado alegaciones, y aunque el informe de intervención no las da por buenas porque no se ajusta a lo que la ley establece para las alegaciones de los presupuestos, sí entendemos que es muy importante el cambio que se ha producido, ya que un sindicato por primera vez ha presentado alegaciones para que se presupuesten y se consignen empleos públicos que se habían perdido hace ya tiempo. Entonces, con respecto a las alegaciones del sindicato, que me parece fabuloso, nos parece a nuestro partido fabuloso que por primera vez haya un sindicato que tenga interés por sacar adelante las cuestiones laborales de los trabajadores del ayuntamiento. También es cierto que no se pueden tener en cuenta estas alegaciones, y aunque sí es verdad que el interventor hace mención a una de ellas, pero que es subsanable. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer caso del informe del interventor, pensando que al ser subsanable no tiene por qué impedir la aprobación de este presupuesto. Con respecto a las alegaciones del PP, señalar que tienen todas informes desestimatorios, porque ninguna de ellas entra en lo que establece la ley como causas para la impugnación de los presupuestos. Entonces, salvo la tercera, que efectivamente habla de
de la expropiación de Carabeo, y esa establece en el presupuesto actual una partida de 300.000 euros y como muy bien explica el interventor en su informe, que lo tenemos aquí, esa partida presupuestaria correspondería a la parte proporcional del pago que se haría en este ejercicio. Y el resto de la cantidad, es verdad que no aparece, pero se tendrían que aplicar al resto de los presupuestos de los años siguientes. Por lo tanto, como es subsanable, tal y como hace mención el interventor en su informe, pues también entendemos que no tiene por qué condicionar la aprobación de los presupuestos. Porque al fin y al cabo no es más que una proyección del total del pago en presupuestos posteriores, por lo tanto una proyección no puede ser un hecho concreto, sino que se tendría que estudiar en los años siguientes. Por lo tanto, teniendo en cuenta todas estas valoraciones, entendemos que se tienen que aprobar definitivamente los presupuestos y vamos a votar negativamente a las alegaciones presentadas tanto por el PP como por el sindicato CESI. Gracias. Muchísimas gracias. Turno de Izquierda Unida. Sí, muchísimas gracias, señora presidenta, y muy buenas tardes a todos y a todas. Pues bien, además de cosas que ya se ha dicho aquí, bueno, Cristina ha hablado un poco más de los presupuestos. Yo voy a ser muy buena hoy, me voy a ceñir a lo que es la propuesta, que es solamente referente a las alegaciones. Ya hemos hablado en otras ocasiones de los presupuestos y para que la señora alcaldesa no me regañe y me diga que me ciña a las alegaciones, pues voy a hablar de las alegaciones. A mí en este caso, la portavoz de Ciudadanos, Lola, ya ha explicado un par de alegaciones, tanto presentadas por el sindicato CESI como por el Partido Popular. Yo me quiero centrar en una de ellas porque desde la comisión informativa el Partido Popular pedía que se aclarase en concreto una de sus alegaciones, una que hace referencia al capítulo 1, al capítulo de personal, y bueno, después de debatirse en comisión informativa, reunirse, todos nos hemos preocupado por intentar aclarar este asunto con el interventor. Pues bien, el interventor hoy emitía informe, entonces como me imagino que sobre este asunto es donde el Partido Popular querrá hacer más hincapié, imagino, porque sí que es cierto que se han estado preocupando de que esta alegación quedase bien explicada por parte del interventor, pues quiero explicar un poco su informe que se ha repartido a todos los grupos políticos. Para que nos entendamos y no entrar en temas de ley, básicamente lo que pedía el Partido Popular, lo que decía es que el capítulo de personal no estaba bien porque no se habían incorporado unas cantidades que tenían que cobrar unos trabajadores, puesto que había sentencia que decía que así tenía que reconocérsele. Eso ya está ajustado en sus nóminas, pero sí que es cierto que en el capítulo de personal pues ha habido ahí un despiste, es algo que ha ocurrido muy recientemente, casi que paralelamente a la elaboración y a que el presupuesto se cerrase, que siempre se cierra pues semanas antes de que se lleve a pleno, para que ustedes lo sepan. Pero ¿qué dice el interventor sobre este asunto? Dice textualmente que entiende la intervención que dicho importe, que son 3.613,20 euros, al ser el presupuesto global de 27 millones de euros, pues que se puede asumir perfectamente sin ningún problema. Que se puede hacer una modificación sin ningún problema después, puesto que no afecta a la totalidad del presupuesto y ni mucho menos al capítulo de personal. Porque, y él habla, y esto yo lo quiero destacar, que no se puede además saber lo que puede venir de ahora en adelante. Sí sabemos, y lo sabrá bastante gente, que hay más trabajadores que están haciendo exactamente lo mismo para que se les reconozca pues unas cantidades que entienden que acorde a su responsabilidad o a su puesto de trabajo, que no era el que tenían en un comienzo, pues se le tiene que reconocer. Seguramente venga alguna sentencia más en este sentido y lo que nos quede por venir. Como bien hablábamos con el interventor, puede ocurrir desgraciadamente un fallecimiento, esperemos que no, pueden ocurrir 1.000 millones de cosas con respecto al capítulo de personal y como él bien dice en su informe, es precisamente el capítulo de personal no tiene demasiadas limitaciones porque claro, este capítulo lo que son personas al fin y al cabo y pueden sufrir modificaciones a lo largo de un año, que en este caso sería el 2016. Así que, como bien informa el interventor, que quede claro que este es un error mínimo, que se subsana fácilmente. Él ha hecho un informe a petición de la alcaldesa
a la insistencia del Partido Popular para que quedase todo bien claro. Así que nosotros entendemos que queda cerrado y aclarado hasta el más mínimo detalle. Muy bien, muchas gracias. ¿Partido Socialista? Sí, lo que tiene que tener claro las personas de Nerja y los trabajadores del Ayuntamiento, por añadir algo a lo que ha dicho Anabel, es que las alegaciones no han sido desestimadas por el Partido Socialista ni por el Grupo de Gobierno, sino que han sido por el interventor, por un técnico del Ayuntamiento de Nerja, que es el responsable máximo, digamos, de los presupuestos. No es una cuestión política. Tienen que tener claro que las partidas de personal se pueden tomar otras partidas siempre que, si falta dinero para personal o hay algunas modificaciones, como en este caso algo tampoco de gran cantidad, como pueden ser 3.600 euros o más, porque pueden salir más casos adelante, se puede coger dinero de otras partidas sin ningún tipo de problema. Eso lo tiene que tener la gente claro. Que en estos 20 años el PP ha hecho muchas modificaciones presupuestarias de más de 300.000 euros y ahora por modificaciones pequeñas no se tienen que alarmar y no es cuestión de desestimarlo. Respecto a otras alegaciones fuera del personal, de las famosas, digamos, expropiaciones, hay que decir que también tenemos esa partida de 300.000 euros, tanto como para la de Calahonda o el Papagayo, como la de Caraveillo. Eso no quiere decir que si en unos futuros años tuviéramos que, bajo acuerdos con el mismo propietario, tuviéramos que hacer frente a otros pagos, se pudieran hacer. Claro que sí se pueden hacer. En los presupuestos siguientes hay partidas para hacerlo. Y las últimas consideraciones que hacen el PP, que han sido desestimadas, son respecto a las subvenciones pedidas, tanto de Diputación, y consideramos que estas subvenciones, tanto de 350.000 como la otra, no tenemos por qué meterla en el presupuesto, o podemos hacerlo, lo podemos hacer nosotros, pero si son admitidas o no en los presupuestos depende del grupo de gobierno, digamos. Nada más. Muy bien, muchas gracias. El Partido Popular. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy venimos a resolver las alegaciones, así como a la aprobación definitiva del presupuesto 2016, por lo tanto no debe de haber problema, señora Anabel, si se habla del presupuesto, y yo voy a intentar, por eso hemos pedido el tiempo doble, para hablar lo que ya no se pudo hacer en la aprobación inicial y que esperamos que aquí se pueda hacer de forma resumida. Hoy se procede a debatir la aprobación definitiva del presupuesto que tendría que estar aprobado definitivamente antes del 31 de diciembre del pasado año, es decir, hace 8 meses, pero no debemos de olvidar que a pesar de que ustedes criticaban mucho eso en el Partido Popular, ahora no se hacen responsables de esta demora. Pero esta demora no ha venido para resolver eso que ustedes venían prometiendo como el compromiso de presupuestos participativos. Mire, eso de que la web no está preparada y demás, como que no nos sirve, porque ya lo sabían ustedes en octubre cuando se aprobó definitivamente y dijeron que este sí que iba a ser participativo. Por lo tanto, entiendo que quien les vuelva a oír ahora, una vez de nuevo, decir que iban a ser participativos o que los siguientes van a ser participativos, pocos los van a creer. Si hablamos también de la promesa de dar participación a la oposición en esos grandes proyectos, pues ni han dado participación ciudadana y por supuesto tampoco al grupo de la oposición, o mejor, deberíamos de aclararlo, ni tampoco al grupo del Partido Popular. El más votado, ese que tiene 10 de los 21 miembros de esta corporación. Y tampoco sirve de que lo dijeron, pero ahora no, porque han mentido doblemente, ya que su secretario de grupo, en voz de Luis Peña, prometió en febrero, cuando se quedó sobre la mesa, darnos participación. Es decir, que mintieron en ese pacto de investidura y volvieron a mentir otra vez a todos los vecinos, así como al grupo del Partido Popular, cuando dijeron que no iban a dar participación. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de otro de esos acuerdos estrella, que era facilitar la labor de oposición. Suena muy bonito, pero la verdad es que ha quedado en el olvido justo desde que entraron. Hablaban de dar información a la oposición de los contenidos de los plenos con suficiente antelación para que puedan estudiar los temas y ejercer su labor de oposición. Algo totalmente falso y que se ha demostrado con este presupuesto, dado que ni siquiera se han cubierto esos 2 días que acordamos para convocar cualquier
pleno y que, como ya sabemos, cuando era un asunto tan importante como un presupuesto, siempre se daban. Me parece que la vez que se comentó, y así viene en un pleno, la vez que menos se dio se fueron 10 días. En este caso, aparte de las circunstancias que se daban, fueron 2 escasos días laborables. Por lo tanto, poca participación se ha dado y poco tiempo para estudiar este documento. Hablando de las alegaciones, hay que decir que se han dicho muchas cosas en diferentes medios y redes sociales desde que mi grupo presentó las alegaciones. Parece que ese derecho que viene recogido en la ley reguladora de las haciendas locales solamente sirve para los partidos que estaban antes en la oposición y lo venían haciendo año tras año y tras año, pero cuando es el Partido Popular quien presenta alegaciones, pues como que se le critica. Y lo que me gustaría volver a aclarar, y ya lo dije, y así figura, y aquí lo tengo por si alguien lo quiere ver, por escrito el día 23 se pidió unos cuantos días más para que pudiéramos estudiar el documento y evitar, y así viene, evitar presentar alegaciones que viniesen a ampliar más el plazo de la aprobación definitiva. No se nos contestó a ese escrito. Fue en comisión informativa cuando volvimos a pedir, en este caso a la señora presidenta, que por favor ampliase ese plazo para que pudiéramos estudiar el documento y evitar esas alegaciones, a lo que contestó, y digo textualmente, y así viene en el acta de esa comisión: los presupuestos prevalecen sobre cualquier interés particular. Por lo tanto, si hay que buscar responsables en las alegaciones que tuvimos que presentar, en este caso sería la señora Arrabal la que no atendió nuestra petición simplemente de estudiar el documento mínimamente y haber evitado estas alegaciones. Y llega el victimismo, ese estado en el que llevan desde junio del 2015 y que acrecientan según van metiendo la pata. Y por qué no decirlo, también llegan las mentiras. Muchos leerían ese mensaje que hizo la señora Arrabal en su Facebook, medio oficial de comunicación que utiliza habitualmente, cuando decía el día 26 de julio que esperaba que el presupuesto estuviera definitivamente aprobado. Espero que desde hoy esté definitivamente aprobado. Creo, señora Arrabal, que usted se entera poco, ya que no solamente porque el Partido Popular había presentado el día anterior alegaciones y usted se lo recriminó a un compañero, sino que el día 18, 9 días antes, ya el sindicato CESIF había presentado alegaciones, por lo tanto no se podía aprobar definitivamente el documento. Usted solamente ha echado las culpas al Partido Popular de que este documento no estuviese aprobado definitivamente, y obviamente si el Partido Popular no hubiese presentado alegaciones, igualmente tampoco se hubiese aprobado. Entonces yo le quiero preguntar, ¿usted lee los documentos que le dirigen o no los lee? ¿O usted obvia decir lo que no le interesa decir para echar la culpa al Partido Popular? Se nos comienza a acusar de paralización. Esa frase tan famosa que decía que no se iba a poder contratar personal para la limpieza, para los jardines. Sabemos cuál es el punto débil, lo que le duele a los vecinos, entonces le echamos la culpa al Partido Popular y sobre todo entramos ahí de que por culpa del Partido Popular no vamos a poder contratar a personal. Y ya lo dije el pasado pleno, que habíamos pedido información y que se iba a demostrar que lo que estaban diciendo era falso. Hoy, tarde, pero afortunadamente lo tengo aquí, tengo informe del interventor en el que claramente dice que hay créditos disponibles para contrataciones temporales por valor de 1.830.074,06 euros. Por lo tanto, alguien ha vuelto a mentir. También quiero hablar del silencio, el silencio que se hace cada vez que hay que tratar un tema importante y no sé qué miedo hay para hacerlo. ¿Por qué en la aprobación inicial no se duplicaron los tiempos como se viene haciendo antes? ¿Por qué no se quiere hablar de un documento tan importante como es el presupuesto? Era la primera vez que no se aprobaba y ha tenido que ser el Partido Popular quien en comisión informativa pida que se dupliquen los tiempos para poder hablar del documento. No hay que tener miedo a hablar o a proponer o a intentar enriquecer el documento, pero me sorprendió también cuando en la comisión informativa que se pidió que Ciudadanos dijese que no quería que se duplicasen los tiempos. No entiendo por qué no quiere este grupo que se hable del presupuesto. Entrando en lo que son las alegaciones que ha presentado el Partido Popular, quiero dejar claro, y así lo hemos dicho en las diferentes notas de prensa que hemos lanzado, hemos intentado ajustarnos a lo que la ley recogía que podía ser atendido como alegaciones, ya que
En el presupuesto anterior, el de 2015, presentamos muchas alegaciones porque también creímos interesante o necesario corregir errores muy graves que, aunque no fuesen alegaciones, por así decirlo, recordar que había algunas que estaban valorados esos errores o correcciones de más de 700.000 euros. En esta ocasión solamente nos hemos dirigido al tema de alegaciones y no al de correcciones. En la primera alegación, que ya ha comentado la compañera de Izquierda Unida algo, lo que decíamos, porque en la plantilla viene recogida cuáles son las retribuciones de cada trabajador, y nos costaba, porque así lo hemos visto en los decretos, que hay acuerdos que reconocen superior de categoría y por ello aumentos de las retribuciones. Entendemos que ese acuerdo... Muchísimas gracias. Segundo turno de intervención. El turno de intervención de Eva. Bueno, yo quería comentar que en estos presupuestos que aprobamos hoy hay una partida para que los presupuestos de 2017 sean verdaderamente participativos. Que unos presupuestos sean participativos no es dar una opción en la página web, sino seguir una metodología. Vamos a trabajar de manera seria para que realmente sean participativos. Y decirle a los compañeros del PP que, bueno, pues sí, seguimos trabajando por facilitar también la labor de oposición, una oposición constructiva. Se tomó la medida de liberaciones para los partidos que están en la oposición, porque entendemos que es un trabajo también importante. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Turno de Ciudadanos? Solo aclarar una cuestión. En la comisión informativa, efectivamente, nosotros votamos en contra de la ampliación de los turnos de intervención en este pleno, porque por una razón muy sencilla. Por lo menos hasta ahora, la dinámica que se ha estado viviendo en estos plenos, y ustedes son todos testigos, es que los tiempos de intervención han servido única y exclusivamente para reiterar de forma saciante casi, porque ha sido bastante pesado, las descalificaciones, las acusaciones, nada constructivo relacionado realmente con los puntos a debatir. Entonces, pero lo que sí queremos dejar muy claro es que fue nuestra compañera de Ciudadanos en la comisión informativa la que propuso la votación democrática de sí o no a la ampliación de los tiempos de intervención. Y como en democracia hay que respetar, esos tiempos de intervención se han ampliado porque todos ustedes votaron democráticamente y así se acordó la ampliación. ¿Qué pasa? Que nosotros también queremos una cosa en los plenos, y es que pensamos que es mucho más enriquecedor la intervención de los ciudadanos que están aquí esperando horas y horas a la que terminemos el debate de los puntos del orden del día, y muchas de las veces que hemos tenido plenos reiterativos y nada constructivos, lo que ha servido ese tiempo de intervención más largo es para que los ciudadanos no pudiesen intervenir y que tampoco se pudiesen hacer ruegos y preguntas. Por lo tanto, las razones están claras, por lo menos para nosotros. ¿Qué pretendíamos con el no alargar los tiempos? Si van a ser constructivos y se van a aportar sugerencias, propuestas que mejoren los puntos del orden del día, estupendo, todo lo que haga falta. Pero si eso va a suponer no poder darle tiempo de intervención a los ciudadanos y no poder hacer ruegos y preguntas, no estábamos de acuerdo. Nada más, gracias. Muchísimas gracias. ¿Turno de intervención de Izquierda Unida? Muchas gracias. Aprovecho y empiezo con, ya que ha salido el tema de que lo tenía que anotar de los tiempos, porque es cierto, es que yo ahora me veo aquí explicando cosas que ya se dijeron en el anterior pleno, o al menos que salieron de mi boca. ¿Qué ha ocurrido en tiempos anteriores con los tiempos? En el tema de los presupuestos, pues ha ocurrido que no se han modificado los tiempos, ha ocurrido que se han doblado los tiempos, ha ocurrido que se han aumentado los turnos de intervención, es decir, mantener tiempos, pero haber un turno más, o reducir uno de ellos, pero haber un turno más. Ha ocurrido de todo. Lo que, si la memoria no me falla, lo que no había ocurrido nunca era aumentar, o no muchas veces al menos en estos últimos 4 años, aumentar el tiempo de las alegaciones. Recuerdo perfectamente al concejal de Hacienda de entonces, hablando yo de los presupuestos, decir que, bueno, está muy bien lo que estás diciendo, pero es que aquí hemos venido a hablar de las alegaciones. Y yo decía exactamente lo que ha dicho ahora la portavoz del Partido Popular. Es que como se aprueban definitivamente los presupuestos,
En fin, que podríamos estar la vida entera reprochándonos hacia un lado y hacia otro, pero que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y por supuesto que sí que nos hacemos responsables de la demora de estos presupuestos, en todos los sentidos, en no haberse llevado de manera inicial antes del 31 de octubre, en no haber encontrado la fórmula para tener el apoyo de todos los grupos políticos, en el que haya habido alegaciones, en absolutamente todo, porque para eso está el grupo de gobierno, para asumir la responsabilidad de todo, con más culpa, con menos culpa, con más hincapié, con menos hincapié, pero la culpa es nuestra, que para eso gobernamos, al igual que la culpa de estos últimos 20 años también era vuestra, y eso es así. Por supuesto que hemos presentado muchas veces alegaciones que por supuesto, como no podía ser de otra manera, el entonces gobierno del Partido Popular criticaba. No se me olvidará el primer año, del 2011, esos presupuestos en los que se reía el Partido Popular de que habíamos pedido una alegación que era para la climatización de la tercera planta. Y ahora pues todo el mundo en la tercera planta sigue padeciendo esa falta de aires acondicionados, y el entonces portavoz salía en prensa diciendo que presentábamos las alegaciones para retrasar el presupuesto, porque fijaros, pueblo de Nerja, la chorrada que pide Izquierda Unida, que es que se ponga climatización en la tercera planta de este ayuntamiento, por poner un ejemplo. También recuerdo como el Partido Socialista en uno de los últimos presupuestos presentaba alegaciones, y de esas alegaciones bastantes se admitieron, bastantes se tuvieron en cuenta, bastantes modificaciones se tuvieron que hacer de esas alegaciones que presentaba el Partido Socialista, no lo que está ocurriendo hoy. Así que, y con la participación, es que me veo otra vez diciendo lo mismo, con la participación yo sé que se nos está machacando mucho, y yo soy la primera que de verdad que lo sufro mucho, porque fui yo la que presenté en la oposición varias mociones para esto, que ya podía llevar funcionando unos años y nunca se quiso atender, y de verdad que a mí me molesta que estos presupuestos no hayan podido ser participativos. Nosotros entendimos, con todo el trabajo que se hizo de participación con respecto al Urban, que ya era una herramienta importante en la que se había dado participación, de ahí que haya proyectos del Partido Popular en estos presupuestos del 2016, lo recordé el día del debate de los presupuestos y lo vuelvo a recordar ahora. Así que dicho esto, yo de verdad que lo que me alegraría hoy mucho es que hoy se aprobasen estas alegaciones, que por supuesto han estado en todo su derecho de presentar. Me alegro, como Lola apuntaba, era algo que venía pensando hacia aquí, que un sindicato, pues, aunque a través, al parecer, de la Junta de Personal levantaban actas hablando de que no se podían amortizar plazas, pues que ahora se hayan, el presupuesto es algo que conoce más la gente y no notas de régimen interior, de reuniones, que la gente sepa que ellos ya se están preocupando porque se creen plazas de personal, no sea algo que se quede en el equipo de gobierno, sino que sea una alegación a un presupuesto que es algo público. Espero de verdad que siga en esta dinámica todos los sindicatos, que podamos trabajar de la mano con ellos para muchas cosas que quedan por resolver. Muchísimas gracias. Hago uso del tiempo de mi partido. Con respecto a las alegaciones de los sindicatos, decir que aunque se presenta, se entendían que no iban a formar parte de las alegaciones dentro del presupuesto. ¿Por qué? Porque el mismo sindicato ya en el 2008-2009 la había presentado y nunca habían venido al presupuesto. Es decir, las alegaciones que hacían los sindicatos no se tenían en cuenta en cuanto a las alegaciones en los presupuestos. Comentándolo, yo entendía que las alegaciones no estaban presentadas en forma, puesto que no venía como debe ser. Estas son alegaciones contra la aprobación de los presupuestos y tal. Venía consideraciones que quería hacer. Si en aquel momento Intervención entendía que eso, o quien fuese responsable entendió que Intervención tenía que entender que eso no era alegación a los presupuestos, pues vale. El interventor actual me dice que él considera que eso son alegaciones y naturalmente que tienen que venir esas alegaciones. No es que el sindicato nunca la haya hecho. El sindicato lo lleva haciendo desde el año 2008, diciendo la pérdida de empleo que se estaba dando y que estaba subiendo a más del 30% la eventualidad en el trabajo. Desde el año 2008 lo estaba diciendo el mismo sindicato. Que ahora esas alegaciones vienen a los presupuestos, pues todos nos alegramos mucho, y también nos alegramos mucho que el interventor, que el técnico competente, la haya contestado. Pero recuerdo que la lleva haciendo 8 años las mismas alegaciones, aunque nunca hubieran entrado. Sobre el millón que usted ha comentado, usted simplemente se ha referido a la bolsa de vinculación, que es el informe que se le ha dado hoy, que sí, recordemos que la bolsa de vinculación es el dinero que hay para el laboral fijo. Constantemente, dado que los presupuestos están prorrogados, vamos tirando de esa bolsa de vinculación. Llegará un momento
no sé qué le hace gracia, pero bueno, continúo. Le voy a decir cómo estamos realmente de crédito disponible. En el personal laboral de limpieza viaria, menos 100.364 euros. En parques y jardines, el personal para parques y jardines, menos 8.070 euros. En administración general, como puede ser auxiliares administrativos, etcétera, de laboral temporal, menos 103.145 euros. Aparcamiento balcón duro para contratar pues, personas que trabajen en el parking de tanto de Balcón de Europa inclusive como el de Burriana, menos 55.060 euros. Para vía y obra, servicios operativos, personal laboral, menos 241.352 euros. Basura laboral personal para los operarios, peones de limpieza, menos 118.268. En juventud, para personal, menos 850. Es decir, hay muchas partidas que ahora mismo la consignación hay que ir tirando de bolsa de vinculación, pues porque se trata de un presupuesto prorrogado. Pero no demos a entender que sobra 1.800.000 euros para contratar. Ese dinero es de la bolsa de vinculación, del que no habría que tirar siempre, pero me extraña su sorpresa, porque si por 3.800 euros que han puesto en sus alegaciones para 2 personas que tienen reconocida la categoría superior han hecho alegaciones, para eso precisamente está, ¿no? Me extraña que esto diga que es que tenemos 1.800.000 de esa bolsa de vinculación y sin embargo sea una alegación a la contestación del interventor de la alegación diciendo que es que los presupuestos no se han puesto 3.800 euros más al año. Entonces, creo que a veces también se va contradiciendo. En definitiva, hay partidas en las que la consignación ya no está, pues bueno, es entendible. Se entendía que era un presupuesto de transición y nada más, pero vaya que se pueden hacer modificaciones tal y como ha comentado mi compañero Óscar, que bueno, pues es algo que está ahí, pero que las modificaciones se tienen que ir. Precisamente el anexo de personal permite modificaciones de crédito de cualquier otro anexo. Gracias. Es su turno. El informe era claro y decía que nos informase sobre los importes que hay a nivel disponible y de vinculación y que se puedan utilizar para contrataciones temporales. Y el informe es claro, 1.830.074,06. Igual que el año pasado nos hizo un informe que también decía que había 1 millón y pico cuando usted decía que no había dinero. Óscar lo ha dicho muy bien, se pueden hacer modificaciones de crédito, se pueden hacer muchas cosas. Fue usted la que en su Facebook dijo que no se iba a poder contratar personal, limpieza, jardinería, auxiliares, trabajadores sociales, etcétera. Quiero aclarar que quien pidió el tiempo doble fue el grupo del Partido Popular y la concejal de Ciudadanos lo único que hizo cuando el presidente se iba a saltar esa votación, preguntar si no se iba a votar, pero obviamente fue el grupo del Partido Popular y creo que no hay duda entre todos los que estamos aquí presentes y que pertenecimos a aquella comisión. Hablando de las alegaciones, me he quedado por la primera y aclararle a la señora Arrabal que creo que ella es la que también debería de haber aclarado este tema. Como digo, hay personal que está realizando una tarea de superior categoría y por ello se llega a un acuerdo que viene reflejado en un decreto que le viene un aumento de sueldo. Obviamente la plantilla debe reflejar la realidad y así lo dice en su informe el señor interventor. En el caso de que exista ese título legítimo, es decir, ese acuerdo, sería necesaria la modificación del documento, lo dice el señor interventor en su informe. Y dice que como él no tiene conocimiento, pues entiende que no hay que atender esa alegación, que él no tiene conocimiento de esos acuerdos. Pero la señora Arrabal, cuando leyó este documento, tendría que haberle dicho al señor interventor que no se había enterado de eso, oye, que sí, que existen esos acuerdos, que yo los conozco, que yo he firmado los decretos, que es cierto. Por lo tanto, a lo mejor, tal y como decía el señor interventor en ese primer informe, la existencia de ese título sí que haría que se tuviese que modificar el documento. Entonces, como yo tengo acceso a esos decretos, se los adjunto y le digo, oiga, que usted no tiene conocimiento, pero que aquí le doy la copia de 2 de los muchos que hay. Pregunte usted en el departamento de personal porque yo no lo tengo y contésteme. ¿Y qué hace el señor interventor? Valora esos 2 que yo le he dado, obviando el resto que ustedes conocen.
obviando el resto que ustedes conocen. Por lo tanto, señora Rabal, no puede decir usted por 3.000 euros porque es mucho más dinero. Y el señor interventor tenía que haber leído la petición que se le ha hecho, en la que queda clara que hay muchos más y que por favor consulten el Departamento de Personal. Por lo tanto, esta aclaración al informe no se ajusta a lo que el Partido Popular ha declarado. Y haciendo referencia al informe de estas alegaciones, en la que decía que si existe título que lo justifique, hay que modificarlo. Pues me quedo con eso. Ya se sabrá por qué ahora se ha decidido darle la vuelta, que quizás de aquí se puede sacar o de allí se puede sacar para no atenderlo. Pero quiero dejar claro sobre todo que hay una alegación en la que el señor interventor sí que dice que hay que atenderla y que ustedes ninguno han hecho referencia a ella, y es a la expropiación de Carabeo. Claramente, y así me lo ha dicho la técnico de patrimonio, porque no he podido tener acceso a los expedientes de expropiación porque están en paradero desconocido, me ha dicho que el importe son los 673.000 que venían dotados en el presupuesto que se presentó en febrero y que ahora viene con 300.000 euros únicamente, sin dotación para los siguientes años. Y ha dicho claramente que es un pago único el que hay que hacer y que hay que hacerlo ya, no pudiendo dividirlo. Y por eso el señor interventor, una vez que habla con ella, dice claramente que debe ser estimada la alegación, ¿Y qué es lo que hace la señora Rabal? Decir que no atiende ninguna de nuestras alegaciones. Vamos a ver, que yo no lo digo, voy a utilizar tiempo de cierre, yo no lo digo, lo dice el técnico competente. La técnico de gestión patrimonial entiendo que no es la técnico competente, si no estaría aquí sentada. Pero no está aquí sentada, es la técnico de gestión patrimonial. Ella no es la que hace ningún informe y no estamos hablando sobre ningún informe de ella, entonces creo que no es ni necesario que lo diga. Yo le recuerdo que estando en la oposición había un informe del anterior, bueno, no recuerdo si era del mismo interventor anterior, en el que se decía también ese informe que la indemnización de la edad el 1,5 millones había que ponerla en los presupuestos y el anterior grupo de gobierno no lo puso. Y este grupo de gobierno llega aquí y en el presupuesto de 2015, nada más entra en noviembre, pone de ese 1 millón. Es decir, hay cosas que el interventor dice se puede hacer de esta manera o de otra, pero yo le recuerdo que aquella indemnización también lo suyo hubiese sido ponerla en ese momento. Y no se puso, y como eso, bueno, pues muchísimas cosas. Lo importante es que las alegaciones han sido contestadas en tiempo y forma, y le digo más, para incluso hacer ese informe, el Partido Popular no lo presenta la petición ni en tiempo ni en forma. Ni lo presenta en tiempo porque lo presenta el mismo día que se está celebrando la comisión informativa, por tanto no se tiene conocimiento hasta el día siguiente, ni lo presenta en forma porque lo firma una única concejala del Partido Popular y lo tenían que haber firmado 7. Pero como no hay ninguna duda, y no queríamos venir hoy con el problema que es que no se había informado y la culpa era de la señora Rabal, como no quería que hubiese ninguna duda, le pido al interventor, por nota de régimen interior, que por favor informe, que aunque no esté pedido por el Partido Popular ni en tiempo ni en forma, que informe por favor antes del Pleno. Pero porque no hay nada que esconder, es muy claro la contestación que ha hecho el técnico competente a esas alegaciones. Y yo creo que ha quedado muy claro, las alegaciones, no, ningún grupo la contestación a las alegaciones la ha leído, pero se han desestimado todas, pero eso no significa que conforme vaya ocurriendo y conforme vaya viniendo otra sentencia, que vendrán muchas, tal y como han manifestado, vendrán muchas más, porque así se ha quedado el ayuntamiento, vendrán muchísimas más en cuanto a personal, pero que muchas más, y las esperamos, se tendrá que ir modificando naturalmente. No va a ser ni la primera ni la última vez que, por desgracia, tengamos que modificar, dada la situación del personal fijo, del funcionario, del laboral y de los eventuales que se ha quedado en este ayuntamiento. En definitiva, una vez terminado el debate, se pasa a la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar y declarar no admitida y, por tanto, desestimada por no entrar en el fondo del asunto la alegación primera, segunda, tercera y cuarta del sindicato CESI y declarar desestimada la alegación quinta del mismo recurrente. Segundo, aprobar y declarar desestimada todas las alegaciones presentadas en el documento por el Grupo Municipal Popular. Tercero, aprobar definitivamente el presupuesto municipal del ejercicio 2016 e insertar el anuncio en el boletín
oficial de la provincia de Málaga. Pasamos, por tanto, a votación. ¿El grupo de EVA? Sí. ¿El grupo de Ciudadanos? Sí. ¿El grupo de Izquierda Unida? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. ¿Partido Popular? Abstención. Queda aprobado con 11 votos a favor y 10 abstenciones.